Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar desarrollando lo relativo a las formas de obligar a un extranjero a abandonar territorio nacional o lo que se conoce como las modalidades de emigración del extranjero. Ya analizamos con antelación lo relativo al retorno asistido. Consecuentemente, durante el presente video estaríamos desarrollando lo relativo a la deportación y si nos da tiempo estaríamos analizando lo concerniente a la exportación y en caso contrario lo haríamos en otro video por separado. Bien, la deportación consiste en obligar al extranjero a salir del país cuando no reúne o deja de reunir los requisitos legales para su internación y su condición de estancia en territorio nacional. De esta forma, el artículo 144 de la Ley de Migración establece las siguientes hipótesis: que se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas, o bien que habiendo sido deportado se interne nuevamente a territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aun y cuando haya obtenido una condición de estancia. También se procederá a su deportación cuando se ostente como mexicano ante el Instituto Nacional de Migración sin tener dicha calidad, o bien por estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o porque por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública. También se procederá a su deportación cuando proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto Nacional de Migración documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que se haya obtenido de manera fraudulenta. Y finalmente se procederá a su deportación cuando haya incumplido una orden de salida del territorio nacional expedida en este caso por el Instituto Nacional de Migración. Ahora bien, el artículo 121 de la Ley de Migración establece que el extranjero que es sujeto a un procedimiento administrativo de deportación deberá permanecer presentado en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, observándose desde luego lo dispuesto en el artículo 111 del ordenamiento legal en comento, por lo que debe resolverse su situación migratoria en un plazo no mayor a 15 días desde su presentación, salvo que se presente alguna de las excepciones que refiere el dispositivo legal en comento, dentro de las cuales, como ya habíamos precisado, se encuentra la relativa a que hayan interpuesto algún recurso o medio de defensa contra el procedimiento respectivo. Ahora bien, por su parte, el artículo 122 de la Ley de Migración dispone que durante el procedimiento de deportación los extranjeros tendrán los siguientes derechos: ser notificados del inicio del procedimiento administrativo migratorio, recibir protección de su representación consular y comunicarse con esta, excepto en el caso de que hayan solicitado el asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con esta lo antes posible. Tiene derecho a avisar a sus familiares o personas de su confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de este. Para tal efecto se le deben facilitar los medios para comunicarse con esta lo antes posible. Tiene el derecho de recibir información acerca del procedimiento de deportación, así como el derecho de interponer los recursos que al efecto señale la ley. Tiene el derecho de contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación para el caso de que no hable o entienda suficientemente el español, y desde luego tiene derecho a recibir asesoría legal. Ya había comentado con antelación que en la praxis estos derechos desgraciadamente son violentados por el personal del Instituto Nacional de Migración.
En el caso de su servidor, cuando en una ocasión llegó a asistir a algún extranjero que está sujeto a un procedimiento de deportación, pues me encontré con la sorpresa de que llegar ya había sido declarado sin que se le hubiesen hecho saber sus derechos. Desde luego no fue asistido en este caso por un abogado, un experto en la materia, no se le hizo saber su derecho a ser asistido, como los comento, los mantienen incomunicados, los presionan, desgraciadamente vamos a decir que hasta los extorsionan y los obligan a entrar en actos de corrupción, aunque contamos con una ley que aparentemente es acorde a las premisas que consagra el artículo primero constitucional y sobre todo los tratados internacionales, pues en la praxis desgraciadamente nuestras autoridades migratorias siguen inmersas en actos de corrupción, lo cual de alguna manera hace que estos preceptos se vuelvan letra muerta. Pero regresando entonces a lo que es el desarrollo del análisis de lo que es el procedimiento de deportación, el artículo 123 de la Ley de Migración dispone que en todo caso el Instituto Nacional de Migración proporcionará los medios de transporte necesarios para el traslado de los extranjeros al país de origen o de residencia. Asimismo, deberá preverse, de ser el caso, el suministro de agua potable y de alimentos necesarios durante el trayecto conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Durante el procedimiento de deportación, los extranjeros deberán estar acompañados de las autoridades migratorias mexicanas, las cuales deberán en todo momento respetar los derechos humanos de los extranjeros. Ahora bien, el artículo 242 del reglamento de la Ley de Migración establece que cuando, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Migración, se decrete la deportación de una persona extranjera del territorio nacional, la resolución se notificará de manera personal y por escrito. Ahora bien, toda resolución de deportación será ejecutada por el Instituto Nacional de Migración y deberá ser ingresada a las listas de control migratorio a efecto de establecer la alerta migratoria correspondiente. Asimismo, el artículo 243 del reglamento de la Ley de Migración dispone que para la ejecución de las órdenes de deportación que el Instituto Nacional de Migración determine, se tomarán las medidas idóneas, vigilándose el respeto de los derechos humanos de los extranjeros, y la orden de deportación se ejecutará de inmediato. Sin embargo, cuando por circunstancias ajenas a la autoridad migratoria no se puedan ejecutar, se podrá ampliar la temporalidad señalada en su caso en la ley, debiéndose fundar y motivar el acuerdo correspondiente. Las autoridades federales y locales, así como las empresas de transporte, darán toda clase de facilidades a las autoridades migratorias para que se cumplan las órdenes de deportación que al efecto dicte el Instituto Nacional de Migración. Ahora bien, cabe precisar que los casos de deportación constituyen un antecedente negativo para un próximo trámite migratorio. Sin embargo, no constituirán un antecedente negativo cuando la persona extranjera obtenga acuerdo de readmisión o cumpla con el periodo de restricción que se le haya determinado, lo anterior con excepción de lo previsto en la fracción cuarta del artículo 244 del reglamento de la Ley de Migración, es decir, cuando la persona extranjera, por sus antecedentes en los Estados Unidos mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública. Y finalmente cabe comentar que la deportación es de carácter definitivo. Por último, cabe precisar que contra las resoluciones administrativas mediante los que se deporta a un extranjero, cabe desde luego el juicio de amparo, y al efecto resulta aplicable la tesis aislada que lleva por rubro extranjeros indocumentados, procedencia del amparo promovido, caso no previsto por el artículo 33 constitucional.
y la cual en términos generales dispone lo siguiente. Dice: no es exacto que el quejoso carezca de capacidad jurídica para promover el juicio de amparo en caso diverso al ejercicio de las facultades que concede el artículo 33 constitucional al Ejecutivo de la Unión, pues aún en el supuesto de que se trate de un extranjero sin autorización para permanecer en el territorio mexicano, el hecho de entrar a ese territorio implica la protección de las leyes mexicanas en los términos de los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal. Bien, estaríamos concluyendo este video y estaríamos analizando entonces en uno subsecuente lo relativo a la figura de la expulsión y lo relativo a la extradición. Por el momento me despido. Hasta pronto.